La evolución en las tecnologías para la gestión de grandes almacenes de datos ha estado latente desde la década de los 70, siendo siempre un área muy activa de estudio. Las primeras aproximaciones a una solución integral consistieron en el uso de sistemas de archivos elementales propios de los sistemas operativos, almacenando datos de manera masiva, pero sin relaciones muy claras entre los mismos, enfrentando así serias dificultades para explorar los bancos de datos de aquel entonces. Posteriormente, surgieron los primeros sistemas para el manejo de bases de datos, y el término como tal fue empleado para describir un conjunto estructurado de información que representa entidades y sus relaciones. Si bien estas soluciones ya proporcionaban resultados significativos en función de la presentación de los datos, con el paso de los años fue necesario además incorporar elementos que llevaran estos almacenes a una clasificación y explotación eficiente de los datos en términos del contexto de consulta, utilidad e importancia de la información, así como su vigencia, por mencionar algunos rasgos a considerar. Con el uso cada vez más extendido del Internet, así como el alcance de los servicios de la Web 2.0, los sistemas gestores de datos se han visto en la necesidad de evolucionar hacia modelos activos que reaccionan de manera sensible al valor de la información como tal, y no solo respecto a su forma. La popularización de los servicios de redes sociales, la posibilidad cada vez mayor de emplear herramientas de trabajo a distancia y en general los paradigmas de colaboración han trazado una pauta hacia el futuro del manejo de la información, dejando ver necesidades específicas en las que hasta hace poco no se había pensado. Actualmente los sistemas de bases de datos han crecido con tal velocidad que divergen hacia implementaciones heterogéneas, y si bien no existen categorías muy claras al respecto, sabemos que las soluciones a nuestro alcance son tan vastas como los mismos problemas a enfrentar. Las tendencias actuales han dejado atrás los enfoques tradicionales donde los modelos relacionales eran líderes, y nos encontramos inmersos en movimientos más diversos, como los conjuntos de tecnologías NoSQL, los sistemas con enfoques distribuidos o la incorporación de estructuras y modelos de datos más dinámicos, como las bases de datos basadas en grafos o en columnas. Los modelos orientados a grafos son representaciones de la información basadas en entidades y sus relaciones. En términos de teoría de grafos, cada entidad se modela como un nodo con atributos, y sus relaciones serían las aristas del modelo expresando sentidos de pertenencia, alcance, conocimiento o interacción. Por ejemplo, en un almacén de datos sobre recursos de cine y televisión, se mantienen registros sobre nombres de películas o series asociadas a sus actores, productores, directores, fechas de lanzamiento y hasta sinopsis hechas por usuarios de este servicio. Una forma de modelar esto es manteniendo cada entidad película como un objeto con características aisladas. Sin embargo, es posible establecer relaciones de un cierto parentesco con otras obras realizadas por los mismos guionistas, referencias hechas como parte de una saga o una serie de secuelas, entre otras. Así, la realidad refleja que las entidades no pueden verse como algo aislado, sino como un todo con relaciones claras y estrechas. Otro ejemplo claro y natural asociado al manejo de información mediante grafos son los servicios de redes sociales y laborales, las cuales modelan la interacción entre personas en distintos niveles muy cercanas a las relaciones personales reales. Entre las principales prestaciones a destacar de este tipo de tecnologías encontramos un manejo óptimo de los datos, evitando duplicidad, redundancia o inconsistencias mediante la permutación de datos entre grafos, impactando además de manera positiva en la gestión de los recursos de almacenamiento. A esta propiedad de permutación de los datos se le conoce como isomorfismo. Otras de las bondades de los modelos de datos basados en grafos son la optimización de consultas, ya que éstas pueden realizarse en amplitud, sin verse limitadas por los registros en tablas, y además resultan ideales en contextos sensibles a la semántica, o en sistemas con ciertos requerimientos de inteligencia. En este mismo sentido, cabe mencionar que el uso de las bases orientadas a grafos ha encontrado un nicho de aplicación en las actividades de minería de datos. Diversas tecnologías han nacido sobre los principios de las bases en grafos. Tal es el caso de Neo4j,
Un modelador y gestor de datos escalable, capaz de mantener registros del orden de billones de relaciones entre sus nodos, con API orientado a objetos, transacciones ACID y control de concurrencia. Hypergraph DB, herramienta que provee un mecanismo de almacenamiento de datos de propósito general, distribuido y de código abierto, ideal para usarse en proyectos web o hasta en aplicaciones inteligentes con manejo de la semántica. Infogrid, un modelador de datos orientado a componentes web. ODEX, una librería para el manejo de grandes modelos de datos orientados a grafos. Un área de desarrollo interesante para las tecnologías de bases de datos son también los proyectos de data warehousing, los cuales apoyan ampliamente en la toma de decisiones de negocios, logística, entre otros.